Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a recibir al contador Ricardo Pascale con un aplauso, por favor. El conferencista o el panelista o el entrevistado es una personalidad reconocida, querida y conocida por todos. Y bueno, vamos a comenzar esta segunda jornada o segundo miércoles del ciclo 2020 de los notables. Si yo me pongo a leer el currículum abreviado de Ricardo Pascale, perdemos por lo menos, no perdemos, pero se nos van a ir 15 minutos más. Yo lo conocí a Ricardo Pascale cuando asumió por primera vez la presidencia del Banco Central en 1985. Yo era productor de En Vivo y en Directo en Radio Sarandí con mi amigo y maestro Never Araujo, y lo convocábamos. No era un hombre fácil. Es cierto que los presidentes de bancos centrales es preferible que no hablen, Ricardo. Por eso, cuanto menos hablen. Bien, pero aún así alguna vez vencimos esa resistencia y logramos que nos acompañaran aquellas mañanas de la vieja Radio Sarandí. Aquí están algunos compañeros de generación, me refiero a aquellos hombres que asumieron la titánica tarea de puestos muy importantes, claves, en aquellos años en que el país se retomaba después de tanto tiempo la senda democrática, ¿no? Está qué bacana, Escotado Carquesi, Daniel Assini, ¿no? Amigos de aquella época también, ¿no? Compañeros de tripulación de aquella nave. Y alumno de los padres. Alumno de los padres de los dos. Ah, sí, claro. Grande profesor de los dos. Claro. Y aquella nave en aguas turbulentas, procesos, etc. Bueno, profesor de Economía Financiera y de Economía de la Innovación y el Conocimiento en universidades de Argentina, Brasil, Chile, Perú, Paraguay, España, Italia y Estados Unidos. Se graduó con medalla, con las más altas calificaciones, tiene másters en Estados Unidos, en Italia, sigue siendo docente, profesor emérito de la Universidad de la República. Y acá hay dos cosas que me llamaron la atención y me gustan mucho, te voy a preguntar por qué. Bueno, una es obvia, ¿no? Cavalieri, de la Ordine al Mérito de la República Italiana, en el año 2005. Pero esto de cartero honorario del Uruguay, el postino criollo, ¿qué es eso? A ver, es de origen español, como no sé cómo llamarlo. Un reconocimiento, es un reconocimiento, digamos, de origen español que estaba instaurado en el país. Y una vez, en una tanda de esas, entró Mario Benedetti, entre yo, y más, como carteros honorarios. Me acuerdo que tenemos un matacero especial, etc. Yo sabía que dibujabas, bueno, y no dijimos de su trayectoria como escultor, ¿no? Eso, que también de eso vamos a hablar. Pero yo sabía que dibujabas en los despachos o en las antesalas del despacho del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial, allá en el 85, cuando estabas renegociando la deuda externa, y que ahí nació en parte, o se fue modelando, si me permitís, tu otra vocación a esta altura. No sé quién está primero, si la economía o la escultura, ¿no? ¿Correcto? Sí, muy correcto. Sería difícil. Ricardo, habíamos titulado este encuentro como Retos, Desafíos para el 2020 en la región, en el Uruguay, en la región, una región en proceso de cambio, ¿no? Tuvimos un cambio en Argentina, vamos a tener, después de 15 años, un cambio aquí en Uruguay. Estamos viviendo un momento de desafíos también a nivel internacional, ¿no? Esa guerra comercial entre Estados Unidos y China, el Brexit, que finalmente, parece que se concreta, las tasas de interés, el comercio que se ha debilitado. ¿Por dónde empezamos? A ver,
Bueno, si quieren, como marco empezamos. Voy a hacerlo un poquito veloz porque esto nos hace muy largo y aburrido. Digamos, y la idea es que disfrutemos todos un poco. Yo no sé por qué estoy acá, pero yo sí que soy amigo, pero el día que está sentado con ustedes, voy a estar acá. O sea que lo que voy a hacer simplemente es compartir algunas ideas que tengo en la cabeza y con total humildad y sin ninguna pretensión de estar diciendo la verdad o la opinión, sino una opinión más. Bueno, lo que se ve claro es que la economía mundial se ha enlentecido. Primer foco que tenemos que tener claro, se ha enlentecido mucho, no es que se ha enlentecido un poquito. Todos ya pensamos que estamos retomando la senda del 4%, 3,5-4% previo a la crisis del 2008. Que la crisis del 2008 tiene como escenario las finanzas, pero en realidad fue una crisis de valores, una crisis de confianza, una crisis de la cual todavía no ha salido ni Estados Unidos ni el mundo industrializado. A nosotros nos pegó como no, por suerte como no importante. Pero no, empezó una guerra comercial entre... Carlos. Sí, acá hay dos lugares a los señores que acaban de llegar. Me pide el... Carlos. Bueno, aquí hay dos lugares. Porque casi fue mi jefe diciendo no vaya a ser que te aplica ahora una sanción. Por eso. Me albergaban en Washington, esa y Mercedes toda la vida, así que fue nuestro representante financiero y un artífice en la crisis de 2002, fundamental, ya lo conocen todos ustedes, económica. Bueno, la economía mundial se enlentece y hoy la pregunta que viene, bueno, ¿cuál es el desencadenante de esto? Puede haber más de uno, obviamente, pero hay uno que es claro, que es, por lo menos se destaca más que la guerra entre Estados Unidos y China, la guerra comercial, que parecería estar entrando a aflojarse un poquito en la fase 1 que estarían firmadas, pero es que estas cosas, como todos ustedes saben, y ya los que opinamos algunas canas, no tantas, pero hay que verla, después cómo termina, una cosa que dice todo el día, es lo que pasa después. Pero digo, es una buena noticia sobre todo, es una buena noticia. En este proceso, el comercio bajó mucho, las finanzas bajaron mucho, y lo que subió básicamente es este tipo de datos, ¿no? Por suerte termino de venir de China hace un mes, tuve que ir a un congreso y después al final me quedé unas cuantas semanas. Tenía muchas ganas de volver, había estado hace 31 años cuando reanudamos relaciones con China. Yo era presidente del Banco Central, no me puedo olvidar de aquel momento y estaba carreteando en la pista China. Era la época de Deng Xiaoping. Vale la pena repasar la entrevista que tuvo Sanguinetti con Deng Xiaoping, en donde ahí empecé a entender a China. Sería un error mayor pensar que China, digamos, estamos hablando de jugadores muy importantes, ¿no es cierto? Para decir una cifra, Estados Unidos patenta invenciones 150.000 por año, China 350.000. Naturalmente los números no son, a ver qué hay acá, pero los chinos no son de patentar cualquier cosa. Entonces, eso un año no es nada, pero si en 5 años, en 10 años, o sea, yo cuando estaba en China ahora fui a observarlo, ¿no? Fui a ver qué pasaba. Y bueno, claro, lo mismo que le pasó a Estados Unidos, que se llevó muchos alemanes en la posguerra y muchos austríacos, que fueron grandes, incluso grandes economistas, pero grandes científicos, físicos, etc. Ahora China se va llevando a los americanos, no solo estudian los PhD allá en Estados Unidos, sino que se llevan directamente a los profesores en Venezuela. Un proceso muy interesante y China está jugando, digamos, terminó de aquello made in China, la gente piensa que son juguetitos, qué sé yo, cercano de unos lugares que estaba,
Había un pueblito de pescadores más chico que José Ignacio en la época que no estaba, en la época que venía de la Ruta 9. La Ruta 9 no había nada, era un pueblito de pescadores, eran 14 personas. Ahí hicieron una ciudad que tiene casi 20 millones. Shenzhen, que la hicieron en 15 años. Y Shenzhen, que se dedica, entre otras cosas, pero fundamentalmente también a la tecnología. O sea, están jugando, digamos, no ya a producir cantidades, sino a producir calidad y tecnología. Esa es la batalla. La batalla no es comprar o vender gomas de auto, ¿no? Sino la batalla tecnológica. Esto agrega una incertidumbre enorme al mundo, y la incertidumbre es el caldo de cultivo fundamental para la desconfianza. El mundo está viviendo una desconfianza general muy grande, y a veces de las instituciones, ¿no es cierto? Al punto que los bancos centrales bajan la tasa de interés, ya es negativa. El 40% de los países de la OECD tienen tasa de interés negativa. Si vos vas a Alemania, le das $100 al año, en vez de deber $100, te debe 99,75. ¿Sí? Entonces, eso para tratar de, o sea, de reactivar las economías, pero cuando está afectada la confianza, la economía siempre tuvo como un supuesto básico que la confianza estaba dada. El gran maestro de Carro, que más hablo de esto, lo dijo con mucha claridad. Entonces nadie nunca se pone como un supuesto que la confianza está dada. Si yo le voy a dar un cheque a Daniel, Daniel sabe que lo va a cobrar. Terminó. Ahora, si empezamos que le dé confianza, ninguna medida tiene los resultados que uno puede esperar. Y esto ha llevado a un enorme endeudamiento en el mundo. No solo de las empresas, sino también de los países, por empujarse a tan bajas tasas. Por lo cual, con esta tasa de interés y este panorama, me atrevería a decirles que vamos a tener un crecimiento muy reducido internacional durante muchos años, varios años. No en el año, no se puede decir con precisión, pero no es un tema que se arregla rápidamente. No es un tema que se arregla. Latinoamérica ya ha sido golpeada por esto, obviamente, su tasa de crecimiento. Y en Latinoamérica, donde está claro que tenemos los estudios, es que hemos perdido dos medias. Las dos medias que son las empresas de mediano tamaño, van bajando normalmente. Y las segundas medias que hemos perdido o se ha disminuido son la clase media. La clase media, y eso trae problemas, eso trae enojos, eso trae protestas, eso trae incendios de metros, eso trae... Entonces son países que a veces parece que el producto no muestra cómo se distribuye. El producto muestra una cantidad, la suma de los bienes y servicios finales de una economía que produce en un año, pero no me dice cómo está distribuido, tampoco se le pide eso. Pero la gente a veces se deja, digamos, encandilar por la lucha del centro, que tener cuidado, y cómo se distribuye eso, porque después la factura en estas cosas a veces puede tardarse con el correo electrónico propio, pero sí. Ricardo, la pérdida de esas dos medias puede interpretarse o ayudamos a entender el retorno de Cristina Kirchner en Argentina, el retorno en la República Argentina, podemos hablar también ahora, No, a propósito del tema de... Sí, esto está presente, eso, la pobreza no solo no bajó, sino que probablemente creció, ya es un tema de clase media. Más o menos la clase media más baja en 3 meses pasa a ser pobre ya, si no tiene trabajo. Los estudios, en 3 meses salta de escalón. De allí que el gobierno argentino que ingresa, presidido por el doctor Fernández, toma una serie de medidas, algunas de ellas de una ortodoxia. Yo me acordaba el otro día de Guillermo Calvo, una persona que todos queremos y admiramos, y
que en julio dijo el que puede hacer un ajuste en la Argentina es el peronismo, dijo, que logró todo un revuelo, pero desindexaron, por ejemplo, las cosas, medidas más ortodoxas que esas, para eliminar. Y por otro lado, medidas heterodoxas, cambios múltiples, el control de cambios, digamos, tratando de eso, calculo de aprovechando este momento para calmar, digamos, las expectativas que tendría que haber, que deben haber, y sobre todo ahora tiene que empezar a trabajar, estarán trabajando junto con el Fondo Monetario y algunos otros organismos. A propósito de eso, una noticia de esta tarde publicada en La Nación, Fernández va a reunirse con el Papa, que también vamos a hablar del Papa, pero por otras razones. Y luego, en el mismo Vaticano, se van a reunir sus ministros con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Es algo, por lo menos, genera sorpresa, genera expectativa y también, bueno, un cambio de timón, ¿no? Por parte del Fondo Monetario Internacional y que sea el Vaticano el ámbito donde, más allá que el Papa sea argentino, ¿no? Sí. Bien reciente esa noticia. Sí, hace un par de horas en el portal de La Nación. Vamos a ver, para que todo salga para bien. Ni hablar. Bueno, entonces los retos que vemos ahora, digamos, en este contexto internacional, digamos, vine a hablar la productividad debe subir. América Latina está por medio en el 40% de productividad de la mano de obra que lo que es la Unión Europea, que tampoco es, digamos, el primero de la clase, y en este tema. Y algunos países está mejor, dice el 56% de lo que es la Unión Europea, la educación superior tiene que subir. Fíjate que España termina de nombrar a un gran amigo que fue mi maestro con el doctorado en la Universidad de Cataluña en Barcelona, a Manuel Castells, ministro de Universidades. Hay un ministerio para las universidades, no un ministerio de universidades. Y Castells es el autor español más citado, el que tiene el citation más citado el trabajo científico del área nuestra, hacia las ciencias sociales. Manuel Castells, muy dedicado a todos los temas de economía de conocimiento y demás. Bueno, digamos, tenemos otros retos, pero voy a pasar un poquito más a la Argentina, donde aquí las medidas, varias cosas que yo decía también. Primero, lo que me ocurre acá. Primero, quiero decir lo que yo pienso nada más. Nada de Venezuela, nada de eso que pasa en Venezuela. Sinceramente, no lo veo con no voy a quejar cosas porque si no entramos en una confusión enorme. No lo veo tampoco en una instancia de default, vamos a tener que negociar de incumplimiento de sus obligaciones. Va a ser una negociación totalmente muy compleja. El presidente argentino lo veo muy cuidadoso cuando opina. Estaba escuchando que veía una entrevista que hicieron larga, muy larga, de más y pico, y le preguntaban sobre el fondo y él negaba, dice, esto es un ajuste, es un ajuste, tremendo que Argentina, no un ajuste impensado, ¿no es cierto? Un ajuste impensado, o sea, es decir, bueno, las jubilaciones, les voy a subir esto, voy a dar esto, los sueldos voy a dar esto, pero no más. Vamos a ir viendo cómo viene la cosa, eso no se puede hacer. Y se está manejando con mucha prudencia cuando le hablaban del Fondo Monetario, no negaba ni asentía, pero con mucha prudencia, ojalá que en Argentina, para mí, digamos, un país que hay cosas que una vez se las dice por protocolo,
por gentileza, por una educación, pero para mí es un país que me ha dado muchísimo. Lo primero que le debo es, por supuesto, Uruguay, pero Argentina me ha dado muchísimo. Me enseñaron la mayor parte de lo que hubiera, poquito que hubiera saber de finanzas al comienzo. Publiqué todas mis cosas de calificadas en Argentina. O sea, Argentina para mí es un país muy fuerte. Es un país muy fuerte. Y eso no me lo dijeron. Muy bien. El otro reto que tiene la Argentina, bueno, es recuperar la confianza, que hoy tiene un poquito Fernández, ¿no es cierto? Y su equipo, y el ministro, supongo. Es decir, tratando de... hay que tomar la medida que tomaron, no es cualquiera, se tienen que dar unas condicionantes. Acá es muy importante recordar que es muy difícil hacer economía sin tener en cuenta la política, ¿no? La política ha sido muy importante, ¿no? Si no, no se podrían hacer esas cosas. Cuando digo política, no solo digo senadores, diputados, gobernadores, sino también digo otros estamentos sociales, sindicatos. Hay que tener mucho cuidado. Eso se puede hacer en algunas circunstancias, no en todo. De manera que yo no veo hiperinflación, no veo en Venezuela, no veo en default. Veo que ahora sí, bueno, terminó esta primera ronda de serenar el país, de tratar de serenarlo si se puede. Ahora viene como el examen más importante, con el fondo, que nos dice acá Diego, que es además de un gran escritor, un gran periodista. Lo dice La Nación. Lo dice La Nación. Recogiendo fuentes de La Nación de Buenos Aires, de muy serio. Bueno, la fragilidad de Uruguay frente a Argentina ha mejorado en algunos aspectos, sobre todo en el financiero. No le voy a decir esto a Carlos, que lo conoce muy bien. La crisis del 2002, tenemos una alta exposición en Argentina, una exposición nuestra con Argentina en materia de activos financieros es bajísima. Tenemos un poco más de exposición, sí, en el área de actividades, en particular en algunas actividades, como el mundo farmacéutico, la química, las autopartes, etc. También el turismo, obviamente, sí, es un tema al cual es sensible Uruguay. No se olvide que el 65% del turismo más aproximadamente es argentino. Y en el tipo de cambio, si bien es mucho menor que antes, el impacto que tiene suele tener. Y vamos bajando, ¿no? De Argentina, bueno, ha quedado claro cuál es. A mí, se me ocurre preguntarte, ¿había otra alternativa? ¿Tenía el gobierno, el nuevo gobierno argentino, otro camino a seguir que el que efectivamente está tomando? Tú hablabas de la serenidad del presidente Fernández y, bueno, fotografía y comanda. No, dicen, lo definen a Fernández como el ribotril de Cristina. Pero lo dijo de la nata hace poco. Pero hay otra alternativa, es decir, ¿qué pasa si esto no llega a funcionar? Todos deseamos y queremos que funcione, ¿no? Pero ¿qué puede pasar en la Argentina? Tú ya descartaste. No va a haber una Venezuela, no un Chile, ojalá no. No lo veo. Uno de los problemas que ha tenido Argentina es cómo cohesionar, digamos, algunas cuestiones, digamos, sociales. Pero esto lo tendría que haber hecho. Lo que pasa es que no me gusta hablar de Argentina, pero bueno, tendría que haberse sincerado esto mucho antes, ¿cierto? Y si no se podía por razones políticas, bueno, no se podía por razones políticas. Pero que quedara claro, la situación es esta, el enfermo tiene esto, pero el enfermo no quiere operarse, no se opera, pero no me digan después que yo no le dije lo que tenía. Lo que nunca entendí bien claro, y ahora no entiendo, dice que tenía amigos, es por qué no se dijeron las cosas claritas que es lo que estás tomando.
sobre todo cuando estamos hablando de cosas muy delicadas, déficits enormes, con posibilidades de cubrir esas cosas bajas. Entonces nunca supe por qué no se dijo todo esto. Entonces, claro, no funcionó y no sé qué pasó allí. No quiero abrir juicio valorativo. Lo que sí, como una razón, como una constatación de hecho, cuando uno toma un gobierno tiene que decir cómo lo toma. Lo toma en otro sitio. Una lección que de pronto tenemos que tomar nota nosotros, ¿no? Ante este cambio político que se va a generar a partir del 1 de marzo, ¿no? Uruguay está en una situación diferente o distinta en algunos aspectos, pero tiene un déficit hoy del 5%, una inflación que va a cerrar más o menos en torno del 9%, un desempleo que también va a cerrar 2019 en 9%, si vamos a tener un desempleo del 5, del 6, ¿no? En estos 4 o 5 años. Bueno, pasamos a ser un país de renta media hoy en día, ¿no? Repasando un poquito los números, al 2018 estamos en $16.000 per cápita, ¿no? Entonces, en ese escenario, ¿qué podemos esperar, vislumbrar? Yo creo que hay un punto, este otro punto, ¿cómo es decir? La pobreza en Uruguay es muy baja, muchísimo baja. Eso es una fuente de desequilibrio muy grandes. Hay una institucionalidad muy armada, el nuevo equipo, hay institucionalidad de lo que va a ser la oposición, o sea, es una situación muy diferente. Me voy a referir ahora a las cosas que se me ocurre que un nuevo gobierno debería hacer en esta situación, pero no, muy humildemente la veo muy distante de Argentina. Lo primero que tenemos claro es un déficit fiscal. Pero el déficit fiscal abultado no se puede postergar eso. Ricardo, cuando ustedes asumieron el equipo económico del 85 había un déficit que rondaba el 6%. No, casi el 10%. ¿Casi el 10%? Allá está, me pareció ver a Ricardo Servino, que era mi jefe, y sí, mi gran amigo, era casi el 10%, Ricardo. Era casi el 10%. Casi el 10%. Casi el 10%. Casi el 10%. En fin, inflaciones más altas que la Argentina, los bancos que se caían, la deuda externa, en fin, había para divertir. O sea que si miramos hacia el pasado, la historia no es tan dramática, pero sí, tampoco el mundo es el mismo. Pero lo primero que acá hay que arreglar, me parece, ese déficit fiscal, que eso creo que nadie es difícil discutirlo, va a estar rondando el 5%. Acá hay como dos avenidas. Hay quienes entienden que con el adherimiento de la planta de UPM y todo esto, como que el nivel de actividad va a subir, ¿no es cierto? Y al subir el nivel de actividad, bueno, se van a generar más recursos y eso va a servir como para financiar parte del déficit. Eso es una línea de pensamiento que lo he escuchado en algunos colegas respecto al respeto. Otros colegas estiman de que hay que hacer algunos ajustes para sostener la solvencia fiscal de largo plazo, y que es muy importante para asentar bien la confianza. Yo me inclino en esta segunda. Bienvenido el aumento que venga Bienvenido UPM. Bienvenido UPM, las revoluciones que nos van a traer, pero sí, por lo menos un punto y medio, quizás, no sé. Yo no estoy en la cifra, no tengo pero un punto y medio, si se tuviera 2%, es muy difícil a corto plazo. Pero 3 puntos fundamentales de la parte fiscal, por decir 3, ¿no? Uno sería la parte de los flujos.
Ahí hay gente que sabe mucho, la ministra designada, directora de planeamiento designada, son gente que conoce estos temas muy bien. Otro tema que lo cambiaría allí sería la regla fiscal. Trataría de ver si se puede obtener una regla fiscal. Sí que estoy hablando del campo del déficit, ¿no? Sí. Esto de la regla fiscal también hay que manejarlo con mucha seriedad y con mucha prudencia. Porque una vez que se fija una regla, hay que cumplir la regla. Si no entramos en problemas de inconsistencia temporal que después socavan la confianza. Y el tercer punto, que es muy importante, que no es tanto de cortísimo plazo, pero muy importante, es la reforma de la seguridad social. Es impostergable. Es impostergable la reforma de la seguridad social. Bueno, Perdón, ¿de reforma de qué? de la seguridad social. Sí, yo la verdad que con Pavarotti nunca voy a competir, ¿no? La reforma de la seguridad social, acá tenemos a Juan Berchesi, que es un experto de seguridad social, que lo hablaré yo por seguridad y hablar de él. No está Ariel Labrié, que también podría hablar mucho mejor que yo. La reforma anterior fue del 96. O sea, requerimos una reforma de la seguridad social para darle credibilidad a la política fiscal y una solvencia, digamos, de largo plazo. Esa es de las dos avenidas. La que hay que tomar, o la que tú tomarías. Sí, yo siempre en estos temas, basta con las malas cosas que vienen solas. Claro. Uno siempre tiene que estar previsto y tomar y afrontarla. No sé. Se habla de achicar el gasto, obviamente, el tema de la seguridad social queda claro. Por eso que los flujos son los gastos y los ingresos. Pero eso es lo primero que tienen que mirar. ¿Y por dónde le entrarías tú a hacer cirugía? Y ahí hay que ver. Me acuerdo cuando uno entra en estos temas, uno recoge toda la información. Sí. Supongo que las autoridades que van a ingresar el 1 de marzo están recibiendo toda esa información. No, sin duda, pero ¿por dónde vislumbrás que se podría, esa avenida, por qué barrio tendría que pasar? Empresas públicas. Mencioné uno de las dos. Mira, Diego, una linda pregunta de Diego. Si le sumamos a la seguridad social lo que es el FONASA, andamos el 60% de gasto. 60%. Salud, ¿no? El FONASA y 60%. ¿Ah? Entonces ya arranca con complicaciones, ¿no es cierto? Bien. Queda claro. Para ubicarnos. Entonces, hay que estar muy metido en los números y en las cosas para saber por dónde. Es algo que nos preguntamos los ciudadanos de a pie, porque no tenemos nada que ver con el Estado, más allá de pagar impuestos, ¿no? Que no es poca cosa. Pero uno escucha a quien tiene un espíritu emprendedor y trata de pelearla desde la actividad privada. Es absolutamente asfixiante el peso del Estado. Entonces, ¿cómo lograr, levantar ese pie que nos ahoga? Acá Daniel y Vergés están entretenidos. ¿Cómo saber qué está tramando? Sí. Pero ¿cómo hacer que esa presión afloje para que el pequeño empresario o los empresarios y los emprendedores? No solo, yo creo que también, Diego, pero no solo el empresario, sino también el ciudadano también. El ciudadano, ¿cierto? Una persona que cobra un sueldo tiene una... Acá en Uruguay no se le damos tanta importancia, pero los americanos le dan mucha importancia a lo que ellos llaman el disposable income. O sea, ¿qué es lo que te queda al final en el bolsillo después que te sacan los aportes, que te sacan el IRPF? Si no haces esa cuenta, te complica. Entonces, obviamente el crecimiento es la solución de estas cosas. El crecimiento, que es algo que yo después al final, si tenés, hablamos un poco, pero lo más me preocupa
si no estamos siempre en la sala de emergencias, como si fuera un hospital, como si fuera una sala de emergencias. Hubo un choque, 2 fracturas expuestas, un señor que le tuvo un ataque de hipertensión porque había comido mucho, una idea de que lo baje. Pero digamos, a mí me preocupa mucho que no es un tema de los uruguayos, no es un tema de este gobierno, no es un tema de los gobiernos anteriores, es un tema que viene de una deuda que venimos arrastrando hace, a mi modo de ver, 50 años, 60 años. A partir del año 55, todos los estudios son coincidentes en que el país empieza a cambiar su ritmo de crecimiento. Enrique Iglesias, en el año 65, cuando entrega el informe que era secretario ejecutivo de la CIDE, en su prólogo hay una frase que en mi tesis yo la tengo, la frase la puse, que decía: van 10 años que el país está medio estancado, en el 65. Yo no sé si este estancamiento se debe a una cosa coyuntural, o es un síntoma de una pérdida de energía económica que estamos teniendo más importante y más sustantiva. Año 65. Enrique Iglesias, en su introducción al informe de la CIDE, el informe de la CIDE fue el primer estudio que le encargó tu papá siendo ministro. Juan Eduardo Asili. Juan Eduardo Asili, amigo, profesor y ministro. Y Enrique era el secretario ejecutivo que comandó un equipo de jóvenes, entre los cuales estaba justamente el actual ministro de Economía, David, entre otros. No sé si tú estabas acá. Ricardo, cirugía mayor, en esa avenida, esa ambulancia pasa por algún hospital. A ver, a mí me da, a ver si nos entendemos, en la preferencia de cohesión social, no me quiero poner muy complicado tampoco, pero digo, en la preferencia de cohesión social que Uruguay se ha dado, en mi humilde opinión, no alcanza con hacer bien los deberes. Bien los deberes. Bien los deberes, digo, no tener déficit fiscal, una política monetaria. O sea, miren que el Banco Central tiene menguantes prerrogativas en un país que el 75% de los activos financieros están designados en otra moneda. La base monetaria es pequeñísima. Digo, el Banco Central, lo fundamental es que no innove, que no sea innovador, que no sea artista, digamos. Pero el problema es fiscal, básicamente. Digo, por supuesto, no en el gobierno hay muchas cosas, pero digo, no alcanza. No es un tema del gobierno, ni de que pasó, ni de otro. Ustedes saben que lo estoy por encima de esos temas. Lo que estamos para eventualmente dar una opinión, que sirve, pero en algún momento el país tiene que empezar a pensar seriamente, digamos, cuál es el rumbo que tiene. Y en esa reflexión, ese pensamiento, uno apela a otros ejemplos de países que han tenido situaciones dramáticas, como puede ser Australia, Nueva Zelanda, Finlandia. ¿Qué pasó allí? O sea, ¿y qué podemos aprender? Si es que podemos aprender nosotros, que sin duda entiendo que sí. El problema es que Uruguay, como decía, desde los años 50 empieza a perder dinamismo y se empieza a crear una brecha, estimadas amigas y amigos, una brecha de una divergencia creciente, pero ya no entre nosotros y Estados Unidos o Alemania, que es obvio. Estamos hablando de una brecha que se va agrandando, o sea, una curva es así, que es el ingreso nacional per cápita, que ha ido creciendo, pero una tasa muchísimo más chica, y además con sub y bajas, porque claro, depende un poco de otros factores, si mejoró la soja, subió, si hay otro problema,
Y los otros países siguen una trayectoria muy diferente. En el año 55, 10 años después de terminar la guerra, teníamos más ingresos per cápita que Italia, prácticamente como Francia y como más que España. Y hoy somos, también, ¿no? Eso me preocupa, pero mucho más me preocupa que eso es países que hace 20 años, y acá no me importa el tamaño, que es una vieja discusión, que es ilícita, de qué tamaño, si somos viables. Obviamente que somos viables, más aún. Yo diría que somos los países más viables que podemos haber. Si hay un país que puede ser viable, es Uruguay. Últimamente he tenido que pasar mucho en el hemisferio norte, con distintas, digamos, ópticas. Y cuando uno mira América Latina, bueno, Uruguay, digamos, como decía el doctor Valle, cuando me miro me achico, cuando me comparo me agrando. ¿Qué piensa? Y bueno. ¿Y qué te llevan a ti a agrandarte cuando miras a Uruguay? Hoy. Y hoy es, por ejemplo, el país de América Latina de menor corrupción. De menor corrupción. Es el país de América Latina, el único país de América Latina que está entre los 10 países de democracia plena. Cuando digo democracia plena, en ese no está ni Estados Unidos, ni Francia, ni Italia, ni ninguno de estos. No. Es un país que tiene una mejor distribución del ingreso, por eso te decía que la situación en Argentina era muy distinta. Sí. Ni hablar con Chile. El caso de Chile es una vieja deuda que hay en la sociedad chilena, que a veces uno piensa que Chile es Santiago de Chile. Más allá del cariño que uno le tiene a Chile y del respeto y del valor que tienen los chilenos, eso está fuera de toda duda. Pero digo, hay que agarrar el auto 150 kilómetros fuera de Santiago. O sea, tenemos la mortalidad infantil bajó, en fin, tenemos una cantidad de cosas que nos hacen ser en un mundo en el cual la confianza no existe. Uruguay es un país confiable. En un mundo, y somos confiables no porque fulano o mengano fue ministro o fue presidente, sino porque son muchas décadas. Ya no sé, Uruguay no miente. Vienen los organismos internacionales, mostramos lo que tenemos. Este es el de ellos. Entonces, y además, cuando no podemos pagar, avisamos antes, no podemos pagar. Pero avisamos 2 años antes. Entonces renegociamos que no podemos pagar. No pagamos, siempre hemos pagado. Entonces Uruguay tiene un prestigio enorme en la comunidad internacional, mucho más grande de la altura que tiene geográfica, o de su producto, o de su población. Ahora, la civilidad de Uruguay, el último acto revolucionario, por mencionar el último, puedo ir para atrás, por los actos revolucionarios, bueno, esto parecía como Suecia, votaba, nada, iban a ver, contaban, ponían por acá, cada partido tenía alguien que controlaba. ¿Cuánto da? Tanto. Se lo mandan a la corte, ahora es más fácil porque llegan tablets y todas esas cosas. Y funcionaba. O sea, entramos en un escenario, tenemos una posibilidad fantástica. Depende de los uruguayos, depende de lo que queramos ser los uruguayos. Campbell McMillan, lo dijo un gran sostenista neozelandés que quiso mucho Uruguay, te lo dijo. O sea, depende de lo que queramos ser. Si queremos seguir lentamente, digamos, haciendo la plancha, digamos, que no llevándola, que no tenemos que todo esté más o menos ordenado, no va a pasar nada. Uruguay no va a haber ninguna mala noticia. Todas van a ser en general buenas noticias. Pero el problema es que también dentro de esas noticias hay
500, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, absolutamente oficial, 550.000, casi unos 524.000 uruguayos en el exterior. Digo, estamos hablando del 20% de la población casi. Y son jóvenes de clase media que han terminado sus estudios terciarios en general y que se van porque no hay horizonte. Yo siempre decía, y un amigo mío, Luis Murphy, que era el asesor nuestro en el Banco Central, se reía, y que lo que pasa es que Uruguay siempre ajustó por población. Ajustó por población, venía la gente. Traeme esos 600.000 personas, casi que tenemos también el 10%, o sea, es importante. Está haciendo todo lo contrario de lo que hace China, por ejemplo. ¿Y cuáles dirías tú que son las mayores fortalezas del gobierno que se instala el 1 de marzo? Bueno, algunas te las he mencionado, ¿no es cierto? La fortaleza que el propio país tiene, ¿no es cierto? El presidente es un hombre. Pero hay un notorio cambio generacional. Hay una experiencia nueva de una coalición de 5 partidos, Sí. Y sobre todo llama mucho la atención, por lo menos a mí, de manera muy positiva, la edad promedio del gabinete se baja en casi 25 años. Sí. No Es un dato menor, me parece. No, para nada. Y hay un dato que quisiera mencionarlo. Digo, por supuesto que no es mi estilo hablar de cosas políticas, pero sí, pero esto es un tema que sí. Al primer ministro de formar el gabinete, formar una coalición, el primer ministro checo le costó una barbaridad. Al primer ministro holandés, a Angela Merkel, que es un paladín, 4 meses, casi 5 meses para juntar su gobierno. Pero todos los países les ha llevado, y acá hicieron, digamos, el presidente electo arregló una coalición un poco. 2 semanas. Entonces, digo, yo creo que todos los gobiernos entran con la mejor intención y quieren hacer un mejor país, partimos de eso. Y lo importante, digamos, es que capaz que, para mi gusto, ¿no? Es que si yo sé que tienen muchas angustias y los que hemos estado en estos cargos sabemos que las angustias de corto plazo, los heridos y el choque que viene con fracturas expuestas son muchos y está llena de sala de emergencia y por eso soy muy cuidadoso cuando opino de estas cosas. Simplemente estoy diciendo mi sueño, ¿no? Mi sueño porque al venir de China, cuando los chinos piensan en términos de 300 años, yo quiero pensar por lo menos en términos de 20 años. Uruguay tendría que definitivamente ya entrar violentamente en lo que conocemos como la economía del conocimiento, que es la que nos hizo separar del resto del mundo. Claro. En la década del 30 o antes. No, y esto que estaba hablando de la brecha, en los años 50, claro, que se acentúa en los años 70 cuando Intel desarrolla su primer microprocesador en Santa Clara, en California. Ahí empieza una nueva economía, digamos, en la cual la innovación es fundamental. A mí me preocupa estar en China, ve que hizo 350.000, no me asombra. Alemania hace 15.000 patentes que se registran por año, Uruguay 0. O sea, el mundo hoy está jugando con una pelota que es redonda, ¿no es cierto? Es una esfera. Ahora, si vos querés jugar en ese mundo con una pelota que es como la de béisbol, se puede jugar, pero va a picar para otro lado. Y entonces se tiene que tener cuidado. Entonces, estoy hablando de long range, ¿no? No estoy hablando de. Ahora, para tener una economía de conocimiento hay que tener una base educativa y de formación importante, ¿no? Muy sólida. Lo primero es un consenso, digamos, de que vamos a ir. Bien. La decisión de la política de Estado. El caso que hicieron los finlandeses cuando en el año 89 se quedaron sin venderle a los rusos, que le vendían
¿cómo se llama? Madera, y esas cosas. Entonces se juntaron y ¿dónde vamos? Esto lo vamos abajo así. Tuvieron una crisis financiera brutal y después se juntaron los que mandaban y que nos vamos para allá. Nos peleamos con otra cosa. La ley del aborto, la ley de no sé qué, otro tema. Esto no. Esto es esto. Porque vos, si no sabes bien cuál es el rumbo, si no vas hacia la innovación, hacia el aumento del valor agregado y seguís vendiendo, digamos, commodities y dependiendo de si el tipo de cambios, el tipo de ministro de turismo que tenemos, vamos a andar siempre en este sub y baja, y no me gusta a mí, para mis hijos, para mis nietos, que la tendencia crece, pero crece mucho menos que los demás. Y el crecer mucho menos que los demás es tener mucho menos bienestar. Entonces tenemos que salir de eso y no salimos si no es entre todos iguales. Por supuesto que en estas cosas nunca va a haber unanimidades, es muy difícil de lograrla, es natural que así sea, pero sí que por lo menos, ¿y por qué soy optimista? Pues eso se lo he comentado una vez. Bueno, en el año 85 nos tocó con Ricardo Servino, con Ariel y Carlos estaba en Washington, Juan estaba a su cargo. En realidad el equipo económico tuvo un gran apoyo del presidente, obviamente, pero del líder del Partido Nacional, que era el señor Wilson Ferreira Pinati, que además nos conocía de chico, por otra persona. Y del propio general Sereni, quien a veces podía apoyar o a veces no podía apoyar, es lógico, el juego político, pero ellos estaban informados. A mí personalmente me había instruido el presidente a 15, 20 días a visitarlo. Y a veces que me decían, ¿hay algo nuevo, hay algo importante? No, contarle cómo estamos. Y me iba. Entonces, porque no había confianza en nosotros al comienzo, más allá de las capacidades que podía tener el ministro, que era fantástica, y de Gabriel, ¿por qué nos iban a tener confianza? El país estaba destruido, esto van a levantar esto. Se pudo levantar, en definitiva, porque el poder político, los líderes políticos, dijeron a esto, dejarlo tranquilo, no lo toquen. Eso sí, nos pusieron una restricción muy fuerte, que ninguna medida vaya a complicar la democracia, por favor, muy débil que se estaba recuperando. Es un enfermón, pero que vamos a tratar con cuidado. Y ahí fuimos surgiendo. Cuando después la gente se dio cuenta, los estamentos sociales se dieron cuenta, los medios se dieron cuenta de que teníamos ese apoyo, ahí cambió mucho y pudimos salir adelante de una situación. Sinceramente, cuando la otra vez, es como haberse hecho un examen médico y que te dé todo mal, ¿viste? Todo el colesterol mal, la urea mal, el ácido úrico mal, la glucemia mal, todo mal, pero no mal de mal, ¿no es cierto? 300 de colesterol, ¿viste? ¿Qué pasó? No sé, bueno, todo mal. Y salimos. Y salimos, pero por eso soy optimista. Salimos porque los uruguayos quisimos salir. No porque, había genios manejando esta cosa. No. Hubo la gente indicada y hubo una clase política lúcida que entendió por dónde iba el camino. Pero digo, puedo hablar de lo que viví de los líderes. Entonces, yo estoy seguro que este país, digamos, ¿cómo vas a hacer una educación? Es muy complicado hacer una educación si vos no sabés educar para qué. ¿Cuál es el producto final que querés? Finlandia tiene clarito. Y el producto final que se quiere. Entonces, seguimos en esa cosa. Yo creo que Uruguay ha ido madurando mucho y se va a llegar a un consenso en algún momento de empezar a salir. Yo tengo una gran esperanza, digamos, si hay un país que tiene las condiciones para poder hacerlo, es Uruguay. Y entre otras condiciones, por la gran confianza internacional que tiene, no solo en los organismos multilaterales, sino también en los países individualmente considerados. Tenemos unas excelentes relaciones con Estados Unidos, tenemos unas excelentes relaciones con China,
ha ido prácticamente por el presidente, el doctor Vázquez por el año 15, el señor Mujica, el doctor Jorge Valle, el doctor Lacalle fue varias veces, el doctor Sanguinetti, en fin, tenemos excelentes relaciones, igual tiene óptimas condiciones, pero depende de sus gustos. Y lo peor es no tener claro, digamos, algunos problemas, digamos, es como cuando los pacientes no se dan cuenta del mal que tienen. Pues si no te das cuenta del mal que tenés, bueno, está. Si no, las cosas diarias te van llevando como una pequeña marea que te va alejando de la orilla. Cuando quieres acordar, estás a 200 metros de la costa y ya no puedes volver. Tener las olas al revés. Entonces es una pena perder estas oportunidades que tenemos enfrente, porque yo estoy seguro que todo el país, muchos de estos puntos coincidirían. Yo siempre fui muy optimista también, ¿no? Y que así sea, entonces. Sí, Ricardo, sí. hace un ratito, cuando comenzamos esta charla, yo te hablaba de esta noticia que llegaba de Roma. Sí. Pero, bueno, quiero que nos cuentes, y vamos a ir viendo algunas imágenes, por favor. ¿Cómo fue? Ahora vamos a hablar con el escultor. Hacemos algo. Porque me parece muy importante, es casi una primicia, que Ricardo tenga la necesidad de compartir aquí esta noche con nosotros. En octubre, noviembre fue. En octubre, Ricardo estuvo con el Papa Francisco para entregarle ¿qué? Tenemos acá entre nosotros a Mario Pedro, un excepcional artista, no es por nada, pero creo que lo más grande que ha dado el país. Marco Maggi, la artista más increíble y una bella persona. Y su mujer, una gran compositora. Bueno, en agosto estaba, yo paso casi siempre por todos los años, si puedo, por Europa, por Estados Unidos, si puedo, y ahí me voy a mi pueblo, que es el pueblo de Paterno, San Félix se llama, en alto, en Borgo, muy lindo, con el cual voy hace 40 años, con lo cual tengo una gran confianza. Cuando yo llego, siempre voy al boliche, digamos así, de la plaza, que obviamente se llama Piazza Garibaldi, como todas las cosas, ¿no? No podía ser otra manera. La Piazza Garibaldi, es pequeña, una plaza de independencia, y me voy al bar, que es de una pareja encantadora, que cuando ya me ven pido no sé qué, pido un spritz, y me traen un spritz, y ellos enseguida se encargan de avisar a todo el mundo, tengo fulano, bueno. Al rato cae el síndaco, que es un querido amigo. El síndaco sería el alcalde. El alcalde que reelecto por 4 veces. Nos ve carisma, muy amigo, en fin, nos hemos hecho tenemos mucha química, qué sé yo. Entonces nada, empezó a hablar, seguimos charlando, yo tomando. A los 10 minutos llega el párroco, el cura del pueblo, Don Michele. Don Michele, hola Don Michele, ¿qué tal? Todo bien, Don Michele, un cura joven. Y me dice, Ricardo, en octubre, vamos a ir a visitar al Santo Padre. No, qué bien. Sí, porque es fecha, no sé qué, de un santo de San Felipe, que nacido en San Felipe. Pero qué bien, todo bien. No, pero escúchame. El tema es que nos tenés que hacer un gran favor. Sí, bueno, también cansa. Tenés que hacer 2 cruces. 2 cruces. Sí, 2 cruces. Una para regalarle al Santo Padre y otra para que el Papa Francisco I le dé la bendición y la traemos a la iglesia del pueblo como único elemento que ha sido bendecido en la historia del pueblo, que tiene 1000 y pico de años, por un Papa.
Yo me vine para el mundo, Bueno, me fui a la iglesia para ver hablé con Don Miquel, con las dudas, para ver los tamaños. No hay cosa más complicada. Esta fue una de las más complicadas que tuve. Marco, vos corregime, sabes mucho más que yo de la cuando a vos te encargan algo, que tiene que ser eso. O sea, hacer una cruz es una cosa complicada, porque en la cristianidad la cruz es, digamos, el símbolo. Ya es complicado hacer o sea, pero yo quería una cruz que tuviera algo, como que fuera una cultura, digamos. Que tuviera algo diferente. Que es una cultura, una cruz, te lo digo, pero en este caso, con lo cual el trabajo mal, y es muy complicado porque el límite entre algo que pueda tener, para tener cierto interés, y perdón la expresión, y una cursilería es un hilo. Es un hilo. En ese tema es un hilo. Le agarraste una cosa y aquello fue un desastre. Entonces me puse a trabajar enseguida y cada tanto le fui mandándolas y esto no me decía nada. Entonces eran los primeros días de yo ya le dije a mi agente de viaje que me fuera reservando un viaje a Roma y me iba corriendo la fecha. La fecha, todo, ¿no? Entonces me lo iba corriendo y voy a lo de Rafael Letreje, que es un gran fotógrafo, a fotografiar. Quisiera fotografiar las dos cruces. Querían, el Síndaco me dice, las cruces tienen que ser iguales. Obviamente dije que sí, y así se muy parecido. Obviamente no se dio cuenta ninguno de los dos, se dieron cuenta después cuando estábamos tranquilos. Entonces, entro en lo del fotógrafo, que es un fotógrafo profesional de alta calidad, para sacar las fotos para mandar, tenerlas por las dudas. ¿Y quién? Me llama Don Miquel. Y en el estudio del Estrefe, que me traía, no lo podía creer. Me dice, el 16, no quiero que día, a las 10:30 nos recibe el Santo. Tenés las cruces, tengo las cruces. La están fotografiando, mandame esa foto. Mándame esas fotos. ¿Y ahí estás? Bueno, y ahí estamos. Estas son aquellos que vieron las fotos anteriores de Ana Cruz. Acá discutiendo con, la verdad que su santidad tuvo todas las amabilidades del caso. ¿En qué le hablaste? ¿En italiano? Bueno, el señor que se ve allí, acá no se ve, al lado del Santo Padre Catán, es el obispo, Monseñor Fanelli, un hombre de una fineza, de una categoría brutal. Entonces organizó todo. Usted va a estar en el medio, a tu costado va a estar Don Miquel, y al otro costado, Don Miquel, esto fue 7 horas después, que en la plaza de San Pedro, con la Cruz Miquel. Y entonces aquí yo estoy discutiendo, Santo Padre, prácticamente, yo en italiano, dijo, vamos a hablar en italiano. Seguí hablando en italiano, pero no puedo seguir hablando en italiano, pues se va a dar cuenta que... No se va a dar cuenta, digo, vamos a hablar en italiano. Yo hablo en italiano hasta que en un momento determinado cambia para el español. Así el Santo Padre va a quedar mucho más confortable. Y va a ser larga la entrevista, y tal cual. Entonces, el hombre se le ve riendo, porque no me estaban diciendo, a veces, yo soy muy respetuoso de la gente en general, pero mucho más respetuoso de gente que tiene, por algún motivo está ahí, hay un cargo de una investidura enorme y de una responsabilidad gigantesca, y cuando estás allí te das cuenta que es argentino, es latinoamericano, pero ahí deberías pasar los cardenales de todo el mundo.
los cardenales no son italianos y algunos. No. En fin, y bueno, ahí estuvimos charlando y un poco, en fin, algunas cosas más íntimas, pero digamos las que sí me preguntó de qué era la noche, de ahí discutí con él, le dije de qué era, del Apacho y Curupay, la parte de adentro, me hicieron escribir una cosa, digamos, ¿cómo se llamaba? Me preguntó, se le dio un documento que está la Nostra Croce, está acá en italiano y ahí está en castellano, y no sabía cuál elegir, entonces yo le digo, pero elija, no, porque esa variante es usted, ¿no? Entonces le dije, pero es una cruz, ¿no es cierto? Entonces el jefe de la iglesia, y el obispo le marcó la que tenía Don Michele, la que tenía Don Michele, y la que yo tenía la bendice y la llevamos para el pueblo. Yo fui el domingo después al pueblo. Bueno, se la dejó seguida, la tiene, me dijo el obispo que la tiene en su residencia de Santa Marta. Es muy complicado regalarle una cruz al Papa. Esto es muy complicado. Ver a un Papa es complicado, sí. Había tenido la oportunidad de conocer a Juan Pablo II, con quien tuve más de una oportunidad, un hombre, ¿no? Y ahora tuve el privilegio de estar con Francisco y el Papa Francisco, y la verdad que fue un encanto toda la entrevista, y aparentemente quedó satisfecho, porque claro, me estoy metiendo haciendo una interpretación, ¿entendés? Es complicado, ¿no? Una interpretación de un símbolo religioso. Ahora, uno aprende muchas cosas, por ejemplo, que no hay ninguna norma, ¿no es cierto? Pero a estudiar. No hay ninguna norma, digamos. Acá está Don Michele, se emocionaba, esta fue la que fue para John Félix después, horas después del episodio, y la pieza que va a transversal, no hay medidas. La iglesia no tiene una dimensión. Claro, sos vos como artista que le das la dimensión, y a mí me pareció que era esa la dimensión. No te dice el ancho que tiene que tener, no te dice la cosa que tiene que tener. ¿Cuánto tiempo te llevó entre el dibujo y...? En esto no son. Lo que me dio más trabajo es, primero decir, ¿qué hago acá? ¿Qué hago? ¿En qué yo me metía? Claro, ¿qué hago? ¿Qué hago con un papa, una cruz a un papa? Entonces la preocupación máxima, lo que me dio más trabajo fue los dibujos y los diseños y los dibujos y los detalles. Algunos detalles que tienen allí. Fue lo que me dio más trabajo. La ejecución después es un tema ya de otra índole, pero sí la concepción fue lo que me dio más trabajo. Estamos hablando desde que me vine de allá en agosto hasta unas poquitas días antes de octubre, ¿no? Sí, un mes y medio, pero estuve en ese lío. A vos te gustan los desafíos, ¿no? Si pudiste negociar la deuda externa de Uruguay en el 85, bien, pudiste encarar y salir airoso de esta, que es una distinción, ¿no? Haber hecho la cruz para la iglesia de tu pueblo y nada menos que para el Papa, ¿no? Señores, un aplauso.